Comenzamos un nuevo tema, un nuevo capítulo, en este caso centrado en un tipo de mercado concreto, el mercado de la competencia perfecta. Bien, una vez sabemos cómo la curva de costes mínimos nos dice los costes a diferentes niveles de producción, como nos preguntábamos en temas anteriores, la siguiente pregunta era cuánto debía producir una empresa para maximizar su beneficio. Bien, ahora lo que vamos a ver es la relevancia que tiene el tipo de mercado en todo esto anterior. Empezando por un modelo idealizado, que es el mercado de competencia perfecta. En este caso hablamos de un modelo idealizado porque es un modelo que tal cual en la realidad no se traslada exactamente tal cual lo vamos a explicar, pero como modelo, o sea, como prototipo, como, digamos, condiciones de mercado con un cierto control de determinadas variables, es interesante conocerlo. En el siguiente tema veremos otros modelos de competencia imperfecta. ¿Qué son los mercados perfectamente competitivos? Bien, los mercados perfectamente competitivos, de forma sucinta, serían todos aquellos en los que todas las empresas producen un producto idéntico o muy similar y todas son pequeñas en relación con la industria, es decir, con el conjunto de todas las empresas que producen en el mismo sector, de forma que sus decisiones de producción no afectan al precio del mercado. Lo matizaremos y lo ampliaremos a lo largo del desarrollo del tema. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de este capítulo? Pues en concreto vamos a conocer qué es un mercado de competencia perfecta y las características de la industria perfectamente competitiva. También nos vamos a centrar en comprender cómo un productor, precio aceptante, decide la cantidad que va a producir para maximizar su beneficio. Por otra parte, también vamos a hablar sobre qué determina la oferta de la industria tanto a corto como a largo plazo. Y veremos, o intentaremos comprender, por qué el equilibrio a largo plazo en una industria perfectamente competitiva es un equilibrio eficiente. En la tabla que aquí tenemos de forma resumida los principales prototipos de mercado, que insisto, como prototipos de mercado que son, en la realidad no se dan exactamente ninguno de ellos con todas sus características. Pero sí vamos a ver muchos elementos que nos sirven para comprender qué sucede en un mercado real. Bueno, uno de los que tenemos aquí es el mercado de competencia perfecta, que es el que centra en concreto este tema en el que estamos. Si lo analizamos, podemos diferenciar los tipos de mercados prototípicos básicamente en tres características. Una, el número de vendedores, el número de oferentes que tiene ese mercado, la posibilidad de que existan barreras de entrada para estos oferentes, podemos decir entrada y salida, sería más exacto, y la naturaleza en sí del producto que ofrecen. Lo tenemos en la última columna. Bueno, el primero es el mercado de competencia perfecta, que como hemos indicado, es un mercado donde existen muchos y pequeños oferentes que ninguno tiene fuerza suficiente, no tiene peso porcentual como para determinar las características de este mercado. De forma que ninguno determina ni precios, incluso ni cantidades. El mercado, digamos, por oposición, literalmente, con el de competencia perfecta sería el mercado de monopolio, el siguiente que tenemos, ¿no? El mercado de monopolio, aquí, digamos, es justo lo contrario. En lugar de haber muchos oferentes, hay un solo oferente, un monopolio. Este, igual que sucede con el mercado de competencia perfecta, también es irregular que lo encontremos. Cuesta trabajo encontrar un buen ejemplo de monopolio, aunque algunos hay. Y lo ha habido. Pero tal cual es complicado. Pero sí vamos a ver, cuando veamos el tema del monopolio, que lo veremos en un tema siguiente, cómo sí se puede encontrar relativamente fácil empresas, incluso de no gran tamaño, que tienen poder de monopolio. Lo veremos en otro momento. Después tenemos otras combinaciones, como son los mercados de competencia monopolística y los oligopolios. Como vemos, hay competencia perfecta y competencia monopolística, que no son exactamente lo mismo. En ambos casos, el número de oferentes, como vemos, sí coincide, son muchos,
porque son mercados de competencia, quiere decir que, bueno, siempre que hay competencia porque hay con quién competir. Hay muchos otros oferentes, pero en este caso lo esencial, si lo vemos, está en el último elemento, en la última columna, donde vemos que en un caso el producto es homogéneo, es decir, no hay una gran diferencia entre adquirírselo a un proveedor o a otro, mientras que en el caso de la competencia monopolística sí hay una diferenciación, lo veremos más adelante cuando tratemos otro tipo de mercado, sí hay una diferenciación entre los productos que se ofrecen. En cambio, en el tema del monopolio y el oligopolio, que sería, digamos, la variante del monopolio donde hay varios oferentes, pocos, pero no hay solo uno, hay varios. En ambos casos, el producto es prácticamente el mismo, ofertado por uno solo, ofertado por un grupo de oferentes, ¿no? Los oligopolistas. La diferencia va a estar esencialmente en las barreras de entrada y salida que podemos encontrar para acceder a un tipo de mercado por parte del oferente. En el caso del monopolio, pues son barreras que se dicen insuperables, y son barreras suficientemente fuertes como para que nadie más compita en ese mercado. En el caso del oligopolio, aunque son grandes barreras, son posibles para determinados tipos de oferentes. Bueno, con esto tenemos, digamos, una primera impresión rápida de las características de los diferentes mercados, aunque a nosotros nos interesa, en este caso, la de la competencia perfecta, que es el tema en el que nosotros tratamos. Bien. Las principales características de las empresas que operan en un mercado monopolístico son que son precio aceptantes. Es decir, el precio le viene dado. No pueden fijarlo, o si lo fijan, se arriesgan a perder posibilidades de venta o a tener, digamos, un margen de beneficio más pequeño. Por otra parte, como hemos comentado, la homogeneidad del producto. Un producto me es relativamente indiferente comprárselo a un productor o a otro porque realmente es lo mismo. Un caso típico de homogeneidad es el dinero. Es decir, las entidades bancarias, por ejemplo, ofrecen crédito, ofrecen, digamos, el producto basado en el dinero, en el que, digamos, pues, los clientes vamos y pedimos y compramos pagando un interés. En principio, el dinero es exactamente un precio homogéneo, o sea, el producto en sí, perdón, es un producto homogéneo en cuanto a que el dinero que ofrece una entidad y el dinero que ofrece otra es exactamente lo mismo, es dinero. No es mejor ni peor dinero. Otra cosa son las condiciones con las que nos lo ofrezcan, pero en sí el producto es exactamente el mismo. U otros productos, como pueden ser, pues se me ocurren genéricamente con matices, pues el mercado de la leche. Bueno, pues la leche es un producto relativamente también bastante homogéneo. Da igual una marca, en principio, con matices, da igual una marca que otra. No deja de ser leche. Otra cosa es que, bueno, se le añadan otros detalles y entonces hablamos ya de realmente otras condiciones. Otra de las características es la libertad de entrada y salida. Bueno, la vamos a ver con más detalle a continuación, pero, por ejemplo, que se introduzcan sistemas por los que sea difícil participar en un determinado mercado, bien porque haga falta tener determinadas licencias, licencias que pueden dar la autoridad pública, o bien, digamos, porque sea, digamos, licencias que el proveedor principal ofrezca para que se pueda trabajar con un determinado producto concreto, la existencia de patentes, muy frecuentes, por ejemplo, en el sector farmacéutico, o que requiera una gran inversión, poder trabajar en un determinado sector. Pues ya sé que muchas empresas que pueden tener interés en participar saben que no van a poder hacerlo porque esa inversión no la pueden asumir, o la existencia de ciertos costes hundidos. O sea, se me ocurre en el sector aeronáutico, para producir, digamos, piezas o incluso aviones completos en el sector aeronáutico hace falta una infraestructura, una gran inversión y aparte una serie de maquinaria que fuera de ese sector no tienen posiblemente ninguna utilidad. O sea, eso inhibe la participación de otros potenciales productores, para que haya, digamos, más variedad de competencia. Y otro elemento más que no hemos mencionado anteriormente, la existencia de información. En este caso, si hablamos de competencia perfecta, que la información sea perfecta, es decir, que podamos acceder a todos los detalles que nos permitan elegir bien. ¿Basta con que haya muchas empresas para que un mercado sea de competencia perfecta? No. No es en sí una única característica, aunque sí una característica habitual y diría que muy importante para que consideremos un mercado de competencia perfecta, pero no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque aunque haya varias empresas,
si lo queréis, muchas empresas, puede ser perfectamente que esas empresas lleguen a acuerdos entre sí, haya una colusión. Y en ese caso, en el momento de que se produzcan ese tipo de alteraciones, ya no estamos ante un mercado de competencia perfecta, aunque haya muchas empresas. Otro elemento que hay que considerar es la elasticidad de la demanda. Si la demanda es muy elástica, incluso aunque haya pocas empresas, el comportamiento puede ser de competencia perfecta, porque una pequeña variación en el precio puede hacer que el consumidor decida cambiar de una a otra. Analicemos característica por característica. Las empresas decimos que son precios estantes. Y son precios estantes esencialmente porque son muchas o pequeñas con poca capacidad de decisión en el mercado. Cada empresa vende una proporción suficientemente pequeña de la producción total, de forma que no tiene influencia en el precio del mercado total. O sea que pequeñas variaciones que una empresa suba o baje de precio no va a hacer que el precio del mercado cambie por la decisión de una de ellas. No tienen capacidad para determinar el precio. Por otra parte, si lo vemos del lado del consumidor, pasa algo similar. El consumidor en sí compra una cantidad muy pequeña de cada producción. Con lo cual, tampoco los consumidores, en este caso, influyen en el precio del mercado. Influyen, digamos, en su conjunto, pero individualmente no pueden influir en el precio del mercado. Otro elemento que hemos señalado es la homogeneidad del producto. Esto es algo que en cierta forma ya hemos tratado en temas anteriores. Se trata en este caso de que los productos en sí son sustitutivos perfectos. Es decir, que me es indiferente comprar un producto de una marca que de otro, porque para mí me va a dar exactamente el mismo nivel de satisfacción, el mismo nivel de utilidad para el bien que lo utilizo. Con lo cual, digamos, mi decisión va a estar muy marcada por el precio. Y el precio, como hemos dicho, viene determinado por el mercado. Luego, cualquier empresa que se salga de ese precio de mercado va a tener difícil colocar su producto. El otro elemento que antes también hemos marcado era el de la libertad de entrada y salida en el mercado por parte de las empresas participantes. Los proveedores pueden ser muchos y los compradores pueden cambiar fácilmente de proveedor. Por lo cual, digamos, si un proveedor se sale nuevamente de lo que decíamos, de esas condiciones de mercado, pues se le va a sustituir con mucha facilidad. Por otra parte, pueden tener dificultades de entrada y salida por los condicionantes que antes hemos comentado, por la existencia de patentes, que hagan que, digamos, que si no tengo esa patente no puedo producir tal producto, o porque requiera una serie de autorizaciones administrativas, por ejemplo, puede ser una barrera que pueden poner, en este caso, el Estado, las administraciones públicas, para que, digamos, no entren competidores externos, autorizaciones, licencias, supervisiones, controles de calidad, bueno, todo ese tipo de cuestiones, inversiones que antes hemos comentado, todo eso pueden convertirse en barreras de entrada-salida, es decir, que una vez que estoy dentro tengo dificultades para abandonar el mercado, o bien que, digamos, no puedo participar en este mercado que me parece muy interesante, pero hace falta, pues, una serie de condicionantes con los que la empresa no puede. El otro elemento que antes comentaba era la cuestión de la información perfecta. Estamos hablando de un mercado de competencia perfecta, que es un mercado idealizado, como decía, y esto se refiere esencialmente a que las personas pueden conseguir sin grandes dificultades, pues, la información que necesitan de las características del producto y las características de los competidores. Actualmente esto, por ejemplo, es relativamente sencillo, pues si entramos en mercados online, cuando entramos en mercados que operan por internet esencialmente, pues cuando vamos a comprar cualquier producto nos resulta muy fácil pedir precios de muchos otros productos similares y compararlos, incluso tener sus fichas para que, digamos, podamos decidir pues, por las características del producto que necesitamos. En principio, pues un consumidor no va a tener ningún incentivo para cambiar de un producto más barato a uno más caro si tiene características similares. Con eso acabamos el primer punto. El siguiente tendrá que ver con la empresa y la industria en el corto plazo.